parachá Re, la parachá número 46, y ya pues estamos a puertas de llegar al final del ciclo anual de las parachot. Re, mira, y estaba de Devarim 11:26 hasta el 16:17. ¿Sí? 16-17. He tomado los primeros 13 pesukim de, del, del Perek 11, o sea, del capítulo 11, ¿no? Entonces vamos a leer allí. eh, Dice, mira, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si obedeciereis los mandamientos de Adonai vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no obedeciereis los mandamientos de Adonai vuestro Dios, que os apartéis, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy. Y ahí lo dejé porque sigue otro poquito más. Sí, esa es así como empieza la paracha. Y dicen nuestros sabios que ahí como pareciera que hubiese una discrepancia. Una discrepancia. Una discrepancia allí en esa primera frase, ¿no? Porque dice allí, está hablando en primera persona, ¿sí? En primera persona, y después habla, o sea, habla en singular y después habla en plural. Dice, mira, yo pongo, mira, está hablando en forma singular. Yo pongo hoy delante de vosotros. Y entonces ahí ya cambia, ahí ya se está hablando en forma plural. ¿Sí? Entonces, allí pues nos quiere algo señalar, ¿verdad? Cuando la escritura tiene estos cambios así, ¿no? Tan repentinos, de forma personal a forma generalizada o forma plural. ¿Sí? Mira, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Mira, entonces vamos a tratar de analizar, ¿verdad? Estos textos. Vamos a coger algunas palabras allí, vamos a analizarlas para entender mejor, ¿verdad? El mensaje que esta paracha nos quiere dar en el día de hoy. Cuando aquí habla en forma singular, entonces debemos entender que el mensaje es para cada uno, ¿sí? Mire que muchas veces suele suceder que escuchamos un mensaje, una enseñanza y a veces decimos, uy, esto cómo le caería bien a fulanito de tal, uy, esto cómo, ¿verdad? Le vendría el dedo, como anillo al dedo a sutanito, ¿verdad? Y entonces estamos más bien pensando en los demás que en nosotros. Sí, muchas veces ha ocurrido. Yo recuerdo que un tiempo ahí me llamaban para dar bibliazos, ¿sí? O sea, ¿por qué digo bibliazo? Porque me decían, mira, es que yo quiero un texto que me hable acerca de, por ejemplo, la ira, sí, que hable de la ira, porque yo quiero enviárselo a fulanito de tal. Sí, bueno, yo, ay, ok, está bien. Sí, de buena manera le mandaba ahí algunos textos que hablaran en contra, por ejemplo, de la ira, ¿no? O textos que hablaran en contra de la mentira, etcétera, porque es que quiero mandarle a mi suegra, no sé qué tal, bueno, en fin, ¿no? Y me ponían esa tarea, pero perdón, yo decía, eh, eh, pero están mandando bibliazos, o sea, eso es como mandar bibliazos a otras personas, ¿no? Y, 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 y aquí la paracha nos habla acerca de que tenemos es que mirarnos a nosotros mismos. Y esa es la base de todo verdadero cambio. ¿Sí? Todo verdadero cambio empieza por nosotros. Por eso allí la paracha habla en forma singular, empieza a hablar en forma singular. Moshe dice allí, mira, mira, ¿sí? Eh, eh, Siempre que escuchemos un mensaje, siempre que escuchemos una enseñanza, un shiur, ¿verdad? Eh, Apliquemos eso a nosotros, o sea, miremos que el mensaje sea para nosotros, ¿no? Y luego empecemos a pensar, uy, esto cómo le caería bien a fulanito, a sutarito, a perencejo, ¿verdad? No, 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 o sea, el mensaje es directo para nosotros. Y más cuando, por ejemplo, estamos así, en día de Shabbat y que tenemos esa cita personal con el Eterno, una de las citas es esa, una de las citas es con su Torah, ¿sí? Y en la Torah nosotros esperamos que Él nos hable.
Cada vez que ustedes estén aquí, que ustedes se conecten virtualmente, vayan con esa mente, esa mentalidad. Bueno, Padre, háblame hoy, ¿sí? Dime algo hoy, yo necesito oír tu voz, ¿sí? A nivel personal, y seguramente que el Eterno va a decirte algo, te va a responder, te va a confirmar, ¿sí? Y eso suele suceder. Pero cuando se va con esa actitud de que háblame a mí, yo necesito que me hables hoy, yo necesito que me edifiques hoy, yo necesito que me dé luz hoy, ¿verdad? Necesito que me confirmes hoy. Entonces, ese debe ser la actitud con la cual nosotros debemos tener o mantener siempre cuando vamos a escuchar la enseñanza de la Torah, ¿sí? Sea un shiur, sea una clase, sea algún tema, estemos siempre pensando de que algo tengo que aprender de esto, algo tiene que ser aplicado a mi vida, ¿sí? Algo tengo que entender que el Eterno me está diciendo, ¿sí? Y escuchar la voz a través de la enseñanza. Entonces, allí cuando se habla en forma singular, eso es lo que Moshe estaba diciendo. Bueno, ustedes miren, mira, para cada uno, mira, ¿sí? Mira, ¿no? Y eh, eh, eso también está hablando acerca de estar uno consciente, ¿sí? Es como, bueno, tú tienes ojos, pero ahora mira lo que pongo delante de ti, ¿verdad? Entonces tienes que estar consciente, ¿sí? Consciente siempre de, de tu manera de pensar, consciente de tu manera de sentir, consciente de tus motivaciones, consciente de tus acciones. O sea, uno no puede andar por la vida ciego, ¿sí? Haciendo las cosas por osmos, o sea, automáticamente, ¿sí? No puede, uno no puede hacer una cosa, o sea, vivir la vida así, ¿no? Levantarse, arreglarse, vestirse, salir a trabajar, regresar, o sea, una rutina que lo haga uno ya una especie de robot o autómata, ¿sí? No, uno tiene que estar consciente siempre de lo que está pensando, hablando, de lo que uno va a hacer, estar siempre consciente, siempre consciente. Ese mira, nos habla acerca de eso, tener conciencia constantemente, ¿sí? De de nuestra forma de ser, nuestra forma de vida, de la forma como hacemos, como pensamos, de la forma como decimos, todo, es un todo, ¿sí? Ese por eso se marca allí de una forma personal, ¿sí? Allí Moshe le dice de forma personal a cada uno de los miembros de Israel, ¿sí? Y después habla acerca de vosotros, habla acerca de todos, ¿sí? Pero principalmente de cada uno de nosotros. Ah, obviamente ahí se habla acerca de que pone delante de nosotros la bendición y la maldición, ¿sí? Ahí está, claramente dice, yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si ustedes obedecen los mandamientos. La bendición si ustedes obedecen los mandamientos de Adonai vuestro Elohim, que yo prescribo hoy. Y la maldición si no obedeciereis los mandamientos de Adonai vuestro Dios. ¿Sí? Entonces, una vida sin mandamientos es una vida desorganizada. ¿Sí? Hay normas, hay leyes, eh, y todo esto, pues en la vida normal, secular, tiene que haberlo, porque tiene que haber orden, ¿sí? Porque tiene que haber institucionalidad, porque tiene que haber jerarquía, porque tiene que haber mando, porque tiene que haber dirección, o sea, etcétera, etcétera. Tiene que haber un montón de cosas, por eso entonces hay leyes, hay estatutos, hay, ¿verdad? Todas estas cosas que regulan, podríamos decir así, nuestras relaciones sociales, interpersonales, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, tiene que haber leyes. Uno no puede vivir sin Dios y sin ley, como se dice, sin Dios y sin ley en este mundo. ¿Sí? Una persona que vive sin Dios y sin ley en este mundo vive en el caos. ¿Sí? Es un ególatra, es una persona que vive según sus principios, según sus ideales, y entonces es muy complicado, muy complicado. Uh, entonces, aquí nos dice, yo pongo la bendición, pongo la maldición. La bendición sí obedece los mandamientos, la maldición sí no lo obedeces. Hay religiones muy folclóricas y románticas, ¿no? Donde todo es amor, donde todo es gracia
Y pues mandamientos, no, apenas dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, y ya con eso es más que suficiente, ¿no? Pues que eso tiene un desarrollo, hay que entender que amar a Dios tiene un desarrollo, esa es la base, pero a ti todo eso hay que desarrollar esa relación con Dios, ¿sí? Hay que desarrollar esa relación con el Creador. Asimismo con el prójimo, hay que desarrollar esa relación con el prójimo, sea muy cercano o muy lejano, sea familiar o no, sea muy íntimo o no. Hay cosas que regulan esas relaciones y que demuestran verdaderamente que existe esa empatía y ese amor, ¿sí? Entonces no podemos quedarnos simplemente con la frase, con el eslogan y no desarrollarlo. Hay que desarrollar todo eso. Entonces, por eso allí el Eterno dice, pongo delante de ti la bendición si obedecieres los mandamientos. Si tú obedeces los mandamientos, entonces vas a tener una vida mejor, una mejor vida, ¿sí? O sea, va a ser una vida mejor regulada, una vida que te va a llevar a la paz, a la tranquilidad, a la armonía. Los mandamientos, escribió por allá, ¿verdad? Uno de los emisarios del maestro, perdón, digo, los mandamientos de él no son gravosos, o sea, no son pesados, no son difíciles, no. El hombre es el que ha hecho eso difícil, el hombre es el que ha inventado, el hombre es el que ha hecho de pronto hasta una alajá casi imposible de llevar a cabo. Entonces, no, son fáciles, sí, son fáciles de llevar, ¿sí? Y claro, uno dice a estas alturas, yo cambiar a estas alturas, empezar a... Todo es posible, el asunto es dar el paso. Cuando uno hace una misma, un mandamiento trae otro mandamiento, ¿sí? O sea, un mandamiento hace que uno tenga la fuerza para hacer otro mandamiento. Uno tiene que empezar por una misma, pequeña que sea, no importa, uno tiene que empezar por una misma, esa misma trae otra misma, ¿sí? Da la fuerza para llevar a cabo otra. Y cuando es así, entonces la persona es asistida del cielo, es ayudada del cielo, ¿no? Para realizar la voluntad divina. Pero hay que empezar, ¿sí? Hay personas que de pronto, sí, quieren ser ya judíos, quieren ya guardar Shabbat y todo esto, pero sí hay un ABC, hay un ABC, ¿sí? O sea, tienen que saber por qué se hace, para qué se hace, tomar la determinación, ¿verdad? De guardar el día, de ser Shomer Shabbat, una persona que guarde Shabbat, por ejemplo. Yo estoy aquí y claro, yo hice comida de Shabbat y todo eso, pero lo hice para allá, para la familia, pero entonces de pronto no me percibí de haber traído y todo eso, y entonces me tocó aquí improvisar, ¿verdad? Y todo eso, y traer, y porque yo no puedo prender candela ni nada, entonces me tocó tomar las cosas así como en frío, comer todo en frío, y bueno, ¿qué más se hace? Pero es Shomer Shabbat, ¿sabe? Que en Shabbat no se puede encender candela ni nada de estas cosas, entonces ah, aquí ya le toca a uno más o menos bandearse como puede. Pero se trata de eso, de cumplir los mandamientos adecuadamente, ¿sí? Y cuando cumples un mandamiento, entonces eso te da la fuerza para cumplir otro mandamiento. Pero tienes que empezar por algo. Si es de alimentación, entonces empezar a comer limpio. Si es de alguna misma, ¿verdad? De tiempo, entonces también tratar de hacer las cosas a su tiempo, ¿no? Si es una fiesta, si es ayudar al prójimo, entonces todo eso irlo haciendo poco a poco, ¿verdad? Poco a poco, y eso te da la fuerza de seguir en el camino de las misbot. Y cuando uno sigue en el camino de las misbot, entonces vas a tener una vida regulada, una vida en paz, una vida tranquila, ¿sí? Y te va a ir bien, ahí lo dice, ¿sí? La bendición, va a estar la bendición allí. ¿Sí? Tarde o temprano, la bendición va a estar llegando siempre allí, ¿sí? Ah, ah, dice allí que si obedecieres los mandamientos, ¿sí? La bendición si obedecieres los mandamientos, ¿sí? Entonces aquí se requiere de decisión para obedecer. Entonces como un mandamiento trae otro mandamiento, también una transgresión puede traer otra transgresión, ¿sí? Un pecado te da la fuerza para seguir pecando, ¿sí? Entonces por eso un mandamiento te da la fuerza para seguir cumpliendo un mandamiento, pero asimismo también una transgresión, un pecado te puede dar la fuerza para seguir pecando. Entonces hay que tener muy claro eso. Y re significa eso, mira, o sea, ojo, mira bien lo que vas a hacer, cómo vas a pensar, qué vas a decir,
cómo vas a sentir, cuáles son tus motivaciones al hacer esto, al hacer aquello. Entonces, eso es muy importante. Como les decía, el cambio empieza es por nosotros, ¿sí? Y no diciendo, a este mensaje, ¿verdad? Voy a mandárselo a fulano, a sutano. No, primero miremos si cumplimos el requisito que ese mensaje trae, ese desafío que ese mensaje trae. Entonces, si estamos bien, acorde a ese mensaje, entonces compartámoslo, no hay ningún problema, ¿sí? Si hemos asimilado bien esa enseñanza, ¿verdad? Y hemos tratado de incorporarla a nuestra manera de pensar, a nuestra forma de vida, entonces podemos ya obviamente compartirla, pero yo cómo voy a compartir algo que de pronto sea también mi problema, ¿sí? Sea también sí, mi situación. No, entonces es mejor uno compartir cosas que ya uno ha comprendido, asimilado, ¿no? Y como les dije, cuando uno escucha una charla, una enseñanza, mira qué el Eterno me está hablando, qué me quiere decir hoy, ¿sí? ¿Qué puedo aplicar hoy para mi vida? ¿Verdad? ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué tengo que arreglar? Etcétera. Entonces, por eso allí Moshe se dirigió en forma personal. Mira, ¿sí? Y entonces después dice, delante de vosotros, hoy pongo delante de vosotros. Mira, hoy pongo delante de vosotros. ¿Sí? Entonces ya empieza a hablar de forma plural. Primero en forma singular y después en forma plural. Eh, Hay algo aquí, esto es como un maloquet del cielo. Maloquet significa como una discusión que ha permanecido por los siglos y los siglos, pero que pronto se va a dilucidar. Y es el asunto por ejemplo, de Yeshua, ¿no? Una de las baraita que hay allí en- en las escrituras habla de que nosotros debemos poner nuestros ojos en quién, ¿sí? En un personaje. ¿En quién? Dice allí, puestos los ojos en Yeshua. Puestos los ojos en Yeshua, ¿sí? Claro, cualquiera puede decir, pero ¿cómo así? No, primero a Kadosh Baruj Hu. Obvio, obvio, sí. Pero ¿quién es su representante? Entonces, así como Moshe fue el representante de Hashem ante el pueblo, ¿sí? Y fue el mediador entre Hashem y el pueblo, asimismo, Yeshua cumple el mismo requisito. Y fue lo que Moshe dijo en la Torá, ¿sí? Profeta como yo os levantará Hashem, ¿sí? A él oiréis, ¿sí? Entonces, ahí obviamente se está refiriendo al Mashiach, a Yeshua. Entonces, allí por eso en esa baraita se escribe puestos los ojos en Yeshua. ¿Sí? Puestos los ojos en Yeshua porque Yeshua es el representante, ¿sí? Es el legítimo mediador, así como lo fue Moshe Rabbeinu, ¿verdad? Entre Hashem y nosotros. Entonces, por eso hay que poner los ojos. Ahora, el judaísmo, ¿verdad? Ortodoxo, el judaísmo talmúdico, pone los ojos en Moshe, ¿sí? Perdón, pone los ojos en Moshe, ¿sí? Como maestro, ¿verdad? Como guía, como ejemplo, como el profeta más grande, ¿sí? Que ha habido, ¿sí? Eso lo hace el judaísmo talmúdico, el profeta más grande que ha habido, ¿sí? No ha habido ninguno que haya sido así como él, ¿no? Entonces, a esa manera también, ¿verdad? Y más o menos en ese tipo también clasifica a Yeshua y obviamente Yeshua de una forma superior. Y superior porque ya ahorita les voy a decir por qué superior. Y lo supera obviamente en toda Moshe Rabbeinu. ¿Sí? Entonces, ahí dice puesto los ojos en él. ¿Sí? En esa varita encontramos que se dice puesto los ojos en Yeshua. Pero por qué puesto los ojos en Yeshua? ¿Sí? Primero que todo, entendamos que Yeshua no es una maldición. ¿Sí? Yeshua como tal no es una maldición. ¿Sí? Estaba hablando ayer con uno de mis sobrinos y entonces le decía, lo que pasa es que la religión tradicional cogió al personaje, ¿verdad? Al personaje original, a Yeshua, y lo transformó, lo cambió. ¿Sí? Y a través de ese personaje creó toda una teología. Y así se ha creado muchas teologías a través de ese personaje. ¿Sí? Cuando se le cambia su nombre, cuando se le dice Jesús y cuando ya se empiezan a inventar, ¿verdad? Teologías alrededor de él, que él también él es el Padre, que él fue concebido de forma, ¿verdad?, sobrenatural y etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos un problema grandísimo, ¿sí?
Lo mismo que se hizo con Joseph, ¿verdad? En Egipto, ¿no? Es vendido por los hermanos, ¿verdad? Es llevado ante Faraón, él cambia totalmente su aspecto, es todo un egipcio, porque cuando los hermanos lo ven no lo reconocen porque estaba vestido y toda su apariencia era totalmente egipcia, le cambian su nombre, es una panea. Así mismo sucede con Yeshua, ¿sí? Así mismo sucedió con él. Entonces, le decía yo a mi sobrino, pues ese es el problema que hay. Por eso los judíos no aceptamos a un tal Jesús, ¿sí? Ni su teología, ni lo que se ha formado alrededor de él, no. No. Aquí cuando uno redescubre al personaje, cuando uno va al personaje original, al personaje dentro del contexto hebreo, ¿sí? En su forma hebrea, en sus enseñanzas hebreas, uno se reencuentra con el Mesías genuino, original. Y entonces entiende uno que ese personaje fue secuestrado, por decir así, por una religión tradicional y fue cambiado totalmente, ¿verdad? Con esa teología que se construye alrededor de él. Entonces, aquí por eso el escritor habla acerca de que puesto los ojos en él, porque él es el autor y consumador de la emuná. Eso está ahí en la carta a los judíos, capítulo 12, verso 2, ¿sí? Él es el consumador de la emuná. O sea, él fue ¿cómo le dijera? El que de una forma completa, ¿verdad? De una forma completa, ¿verdad? Ah, Absorbió o, como les dijera, cumplió, ¿verdad? Eh, Todo lo que tiene que ver con emuná. Sí, o sea, él cumplió con la voluntad del Padre, él cumplió, ¿verdad?, con todo lo que él tenía que hacer. Y entonces, puesto, habiendo puesto eso y habiendo cumplido, entonces él ah, es, por decir así, la voluntad absoluta del Padre. O sea, él cumplió la voluntad absoluta del Padre, total, ¿sí? Y dice allí que por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió el madero, menospreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono del Eterno. Entonces, por eso es superior que Moshe. Moshe fue un mediador, ¿sí? Y Moshe, el mismo Eterno, lo sepultó para que no fuera idolatrado. Porque se habla ahí en las Escrituras que no se encontró el cuerpo de Moshe, ni su sepultura, ni nada. Hashem mismo lo sepultó para que no fuera idolatrado. Y aquí con Yeshua se está hablando y se aclara que dónde está en este momento. A la diestra del trono del Eterno, a la diestra del Padre. Él está ahí, como Cohen Gadol de los bienes venideros, ¿sí? Intercediendo por nuestro pueblo y por cada uno de nosotros hasta que todos los enemigos de nuestro abacado sean puestos por estrado de sus pies. Y dice allí, y vendrá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperamos. Entonces, en ese aspecto, ¿verdad? Como Mashiach es obviamente superior, ¿sí? Superior, ¿verdad? A Moshe Rabeno. Porque Moshe Rabeno murió. Pero Mashiach murió, sí, efectivamente murió, pero resucitó, es el único, ¿verdad? Que ha resucitado de entre los muertos y tiene vida eterna. Es el único hasta ahora, ¿sí? Entonces, por eso es superior a Moshe y es superior en el sentido de que está a la diestra del Padre, a la diestra del Padre, o sea, está en la misma presencia del Padre, cosa que Moshe Rabino no pudo obtener cuando le dijo, yo quiero verte. Digo, no hay persona que me vea y no muera, ¿sí? Verás mis espaldas, ¿verdad? Mi gloria, pero no puedes, o sea, no puedes. Y obviamente Yeshua está a la diestra del Padre y tiene comunión perfecta con el Padre. Entonces por eso es superior al Padre, perdón, superior a Moshe. Ah, y obviamente él no es una maldición, o sea, ahí el escritor como que nos muestra y nos dice, vea, siga el ejemplo del Mashiach y no será ninguna maldición, no será ningún problema. ¿Sí? Y es que ya Mario Savans, por ejemplo, él escribió el judaísmo de Yeshua, ¿sí? O tiene un libro llamado El judaísmo de Jesús, ¿sí? Eso yo lo leí completamente. Y él habla allí que todo lo que Yeshua dijo más tarde se vino a compilar en el Talmud, ¿sí?
en la Misná, en la Gemara, más tarde, porque el Talmud se vino a escribir 400 años, ¿verdad? Después del Mesías, ¿sí? Se empezó a compilar todo ese material y 400 años después del Mesías aparece el Talmud, ¿sí? Que es la Misná y la Gemara. Entonces, ya Yeshua lo había dicho, ya Yeshua había hablado ciertos postulados y ciertas enseñanzas que fueron después consideradas en el Talmud como propias del judaísmo genuino, ¿sí? Sin embargo, Yeshua ya las había dicho, ya las había expresado. Entonces, en ningún momento, ¿verdad? Yeshua contradice la Torá, ni contradice al Padre, ni contradice absolutamente nada, sino es la teología creada alrededor de él, lo que lo convierte, ¿verdad? A Jesús como tal, como en un antimesías. Sí, ustedes me perdonan esa expresión, pero lo convierten como en un antimesías, ¿sí? Porque el Jesús, ¿verdad? Que se predica, que enseñan las religiones por allá, es un Jesús que ya entonces ya no pide que se guarde la Torá, que ya no pide que se guarde el Shabbat, que ya permite que se coma todos los alimentos, y etcétera, etcétera. Es una teología inventada, porque él jamás de los jamases, ¿verdad? Transgredió la Torá, jamás de los jamás incumplió la Torá. Y algo aquí que es importante a seguir es que, o entender, es que cuando allí el autor dice puesto los ojos en Yeshua, nos está hablando en ese Yeshua humano, 100% humano, ¿sí? En ese Yeshua que alcanzó la perfección siendo humano, ¿no? Y no divino como lo cree, lo enseña la teología tradicional, que era divino y que era 100% Dios también. No, 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 eso es pura teología, ¿verdad? Que se ha creado alrededor de él. Él fue concebido humanamente, ¿sí? O que hubo milagros, sí, claro que hubo milagro allí, no voy a entrar en detalles en eso. Que le tocó al autor o el escritor de Matillahu hablar acerca de que hubo una concepción sobrenatural y esto y lo otro, claro que lo tenía que mostrar así, porque es que había muchos semidioses y había dentro de la cultura grecorromana helenista había muchos semidioses y tocaba mostrarlo a él como el semidios superior. Entonces, para que lo entendieran y para que lo pudieran poner en el lugar que le correspondía, entonces tocó pues allí escribir ciertas cosas, ¿verdad? Que para la época eran válidas, ¿sí? Para la cultura era válidas, para el paganismo era válida. Entonces, por eso se escribe eso, es una concepción allí como sobrenatural. Pero entendemos nosotros, por las mismas escrituras, que no hay ningún pasaje que hable de que su concepción iba a ser así sobrenatural. Antes, al contrario, hablaba yo con mi sobrino, le decía, ayer, una buena discusión que tuvimos, le decía, hay pasajes que declaran que él tendría que venir de la cera de Abraham, de la cera de David. ¿Qué quiere decir eso? de la esperma de Abraham, de la esperma de David. Y a David se le promete, cuando él piensa en construirle una casa a Hashem, ¿verdad? Que Hashem le dice, tú me vas a construir casa a mí. ¿Ah? Sí, cuando he habitado siempre en un tabernáculo, en un miscán, o sea, en una chocita, por decir así, y tú me vas a construir casa a mí, de cierto te digo que levantaré delante de ti, ¿verdad? Uno que saldrá de tus entrañas, de tu cera, ¿sí? Que se sentará en el trono para siempre. Está hablando acerca del Mesías, ¿sí? Entonces, pero ahí se le dice que de su cera, o sea, de su semen, ¿sí? Que en griego se usa la palabra espermatos, ¿sí? Cuando uno va al griego del mal llamado Nuevo Testamento, por decirlo así, encuentra uno es la palabra espermatos en griego, ¿sí? Y esa palabra espermatos en griego está hablando acerca del esperma. Y eso lo habla Rav Shaul, ¿sí? En sus escritos, ¿no? Que era de la cera o del espermatos de David. Así dice en la carta a los de Italia o carta a los romanos en los primeros versículos, ustedes los pueden corroborar allí, ¿sí? Que era del linaje, esa palabra linaje en griego es la palabra espermatos, ¿sí? Entonces ahí se aclara de que él venía efectivamente de la línea de David,
¿verdad? De la tribu de Judá, y por eso encontramos nosotros su prosapia tanto en el libro de Matillahu como en el libro de Gilel o Lucas, Mateo y Lucas, ¿sí? Encontramos la prosapia, o sea, la descendencia, mostrando que él venía de la tribu de Judá y de la tribu de, perdón, de la tribu de Judá y de descendencia de David. Entonces, eh, aquí el autor nos desafía que lo miremos a él, porque fue humano, y siendo humano, venció. Siendo humano, obedeció plenamente. ¿Sí? O sea, aquí nos desafía el escritor a que seamos como él. ¿Sí? O sea, seamos como él. Pero Yeshua fue mucho más lejos. Yeshua en sus escritos dijo, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, hasta dónde apuntó Yeshua. Yeshua nos dijo a nosotros, sean ustedes perfectos. Obviamente estamos en ese proceso de perfección, de rectificación, ¿verdad? Sí, pero mire lo que apuntó el mismo Yeshua. Pero en la carta, en estas cartas encontramos de que miremos, pues pongamos nuestros ojos en quién, en Yeshua. O sea, miremos a Yeshua, mira a Yeshua. Yeshua no es una maldición, Yeshua es una bendición. Ha sido una bendición para nuestro pueblo en todo sentido, hasta en el sentido turístico. Ha sido una gran bendición a nuestro pueblo porque la cristiandad viaja allá para ver los lugares, los sitios donde Yeshua estuvo, donde fue la tumba, etcétera, etcétera. Y eso le ha traído a nuestra nación, para que ustedes vean, dinero, tantos turistas. Entonces, ha sido hasta para eso una bendición. ¿Sí? Y en cuanto a la parte de sus enseñanzas, de su ejemplo, de todo lo que hizo, es un desafío gigante, 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 ¿verdad? De poder emular lo que él hizo. Y algo que a mí me desafía tremendamente es lo que él dice allí en el creo que es 21:20 de Yohanan, que dice, así, el mismo Yeshua dice, así como el Padre me envió, así yo os envío. O sea, hay que entender esa magnitud, o sea, entender esa dimensión, ¿verdad? De lo que él está diciendo. Él dice, así como mi Padre me envió, así yo os envío. ¡Wow! Padre lo envió ahí como el representante, lo envió con todo la unción, el poder, ¿verdad? Para llevar a cabo lo que él hizo. Entonces, eso nos desafía a nosotros a alcanzar, ¿verdad? Nivel espiritual, ¿verdad? Muy, o sea, irlo buscando, ir buscando ese nivel espiritual, ¿sí? Sí, entonces es algo que hay que trabajar, es algo que hay que uno mismo desafiarse, uno mismo pues tratar de emular, uno amar sobre todo, amar esa estatura, ¿no? Y tratar de ser mejores personas, en todo sentido, ¿sí? Entonces, por eso el autor allí dice, ponga los ojos, ¿verdad? Ponga los ojos en quién, en Yeshua, autor, consumador de la emuná, obediente al Padre, ¿verdad? Y que se sentó en el trono del mismo Elohim, a su derecha, a la diestra del trono de Elohim. Entonces, es seguir ese ejemplo y para mí tiene más validez que él haya sido humanamente concebido y humanamente haya obedecido y humanamente haya salido invicto, por decir así, campeón e invicto, porque dice ahí fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Sí? Eso nos desafía a nosotros como seres humanos a, a emular, ¿sí? Y no a disculparnos, porque muchos dicen, ah, pero es que él era también divino, entonces a él le fue fácil cumplir la Torah, le fue fácil no caer en tentación, le fue fácil no pecar. No, esa disculpita ya no la podemos tener, ya entendemos que él fue concebido humanamente porque por eso aparece ahí la genealogía. Y como yo les he explicado, eh, si Joseph, que viene de la descendencia de Judá y de la línea de David, lo hubiese adoptado como tal, hubiese sido el padre putativo de Yeshua, entonces Yeshua no hubiera, o sea, no hubiera cumplido los requisitos como el Mesías. Primero porque no se habla en ninguna parte de la escritura que el Mesías vendría concebido de una forma así sobrenatural, sin que un hombre hubiera puesto el semen. Y algo interesante que me decía mi sobrino, decía, pues que él tiene que ser limpio, él tiene que ser puro, él tiene que ser perfecto como los sacrificios de allá que muestra Levíticos. Y él decía, sí, claro, él fue perfecto en el sentido humano de que no pecó, que se fue tentado en todo y no pecó, y que hizo la voluntad siempre del Padre. ¿Sí? En ese aspecto él es perfecto. ¿Sí? En ese aspecto, por eso él pudo ser la capara, el sacrificio perfecto para limpiar los pecados, ¿verdad? Que no tenían provisión en la ley levítica. ¿Sí? Pero fue por eso, porque fue obediente
y porque él no tuvo pecado. ¿Sí? Y entonces me decía, pero es que él tenía que tener una semilla divina. Y yo decía, un momentico, pero es que ¿quién pecó al principio? Fue la mujer la que pecó. ¿Y fue concebido por quién? Por María, que también era una pecadora, que tenía su esencia, ¿verdad? La simiente de pecado. Entonces, ¿ah? O sea, de todas formas fue concebida por una persona que reconoció que Dios es su Salvador. ¿Quién? Miriam. Porque eso es lo que dice Miriam. Miriam reconoció en él. Allí, cuando le llega Elisheba, ¿verdad? Allí se encuentran. Acuérdense que ella fue tomada por el Rúa y ella dijo, engrandece mi alma al Eterno, mi espíritu se regocija en el Eterno, mi Salvador, reconoce eso, ¿sí? Y ella fue también una ser humana, ¿no? Ahora entendamos muy bien lo que dice Yeshua cuando él habla y dice, el Hijo del Hombre. Entonces le expliqué esos términos, lo que quiere decir en el contexto hebreo. El Hijo del Hombre, muchas veces lo repitió como más de 70 veces, el Hijo del Hombre, los besorotes, o sea, los evangelios. Y cuando dice allí el Hijo del Hombre, está hablando de que Él fue concebido y vivo de una forma humana, así como la humanidad. ¿Cómo se concibe o cómo ha sido concebida la humanidad? En una relación heterogénea, hombre-mujer. ¿Sí? Entonces, en esos términos, Jesús está hablando el Hijo del Hombre. Él decía el Hijo del Hombre. Él, hablando de él, decía el Hijo del Hombre. Tiene que padecer el Hijo del Hombre, va a morir el Hijo del Hombre. ¿Sí? Tendrá que ser levantado el Hijo. Siempre estuvo hablando del Hijo del Hombre. Y los demás lo reconocían como Hijo de David. Vea, ¿por qué? Porque sabían que a David se le había prometido el Mesías. Uno que se sentaría en su trono para siempre. Entonces, él, humano, que alcanzó esa estatura, obviamente, ¿verdad? Con la ayuda divina, ¿sí? Porque recordemos nosotros que él tuvo que ser asistido por el Espíritu de Santidad, la Ruach HaKodesh. Y cuando hizo allí la Tevilá ante Yohanan, vino la Ruach HaKodesh de una forma plena sobre él y le dio esa capacidad total para poder él llevar a cabo la tarea que tenía que hacer y sobre todo vivir una vida limpia de pecado. Tentado, sí, en todo, claro, pero limpia de pecado. Y sobre todo en obediencia a Kadosh Baruj Hu, al Padre. Entonces, por eso allí el autor nos desafía, nos dice mira, pues pon tus ojos en quién, en Yeshua, autor y consumador de la emuná. Entonces, algo que yo les dejo como tarea y les pido mucho es que ustedes lean los Besoró, o sea, los evangelios, como se dice, ¿sí? Ahí está la vida de Yeshua, la vida del Mashiach, ¿sí? Ahí está. Algunos, algunos judíos podrían decir, no, él no es el Mesías, no ha venido todavía. Ok, no hay ningún problema, ¿sí? O es que las misbod, o es que la Torah, ¿sí? Ah, vamos a ver quién va a salir perdiendo al final del día, ¿no? El Mesías fue el que me trajo a mí, a mi legado, a mi judaísmo, a mi Torah, a mi chaval. Él fue el Mesías. Mesías Yeshua. ¿Sí? Si él no es el Mesías, ¿qué pierdo? ¿Pierdo algo? No, porque encontré la Torah, encontré las misbod, encontré Hashem. No pierdo nada. Pero si él es el Mesías, ¿qué puede perder aquel que no cree en él? ¿Ah? Bueno, ahí se lo dejo como para que ustedes lo respondan. Quería dejarles eso, apenas la primera palabra. Mira. Mire lo que todo analizamos, o sea, lo que analizamos aquí. ¿Sí? Y así como Yeshua obedeció, Yeshua es una bendición. A pesar de que le cambiaron el nombre, le cambiaron su ropa, le pusieron ropaje grecorromano helenista y todo eso, y les decía yo, los efectos salvíficos son reales. Son reales porque yo estuve en otras ligas, yo digo en las ligas menores, estuve en otras ligas, ¿sí? Allá, ¿verdad? Enseñando también cosas que había aprendido, la teología que había aprendido, y uno ve vidas transformadas, vidas cambiadas. Eso es real, ¿sí? ¿Por qué? Efectos salvíficos. Así le hayan cambiado el nombre, así le hayan cambiado su ropaje, así han inventado una teología alrededor de él. Hay gente que lo ha aceptado de corazón, que ha tenido una motivación correcta y ha hecho una teshuvah shelema perfecta, han nacido de nuevo, han sido nuevas personas. Se han arreglado hogares, se han arreglado parejas y todo eso, porque los efectos salvíficos, a pesar de, siguen vigentes. ¿Sí? Por amor a los padres, ¿verdad? El Eterno mantiene su promesa y su pacto, ¿sí? De salvación y de redención. ¿Ah?
Entonces, por eso, hay gente en otras religiones que así lo nombren Jesús y hayan inventado un poco de cosas, tienen ese efecto salvífico, ese renacimiento también, ¿verdad? Eso no los disculpa de que avancen y que busquen la verdad, ¿sí? O sea, es importante buscar la verdad y seguir avanzando y buscar la verdad. Entonces, mire que es lo mismo que ocurrió con Joseph. Que a Joseph le cambian su ropa, le cambian su aspecto, le cambian su nombre y todo eso. Y él fue salvación para Egipto. Acuérdense que él salvó a Egipto de la hambruna. ¿Sí? Él salvó a Egipto de todos estos 7 años de hambruna y todo eso. Y no solamente Egipto, sino también salvó a el pueblo hebreo. ¿Sí? Porque eso fue lo último que le dijo a sus hermanos. Le digo, ya ustedes no saben lo que aquí el Eterno hizo. El Eterno todo lo hizo para bien. Ustedes me vendieron y pensaron hacerme mal, así como le hicieron a Yeshua, ¿verdad? Lo venden, ¿no? O sea, lo entregan por tantas piezas de plata, ¿verdad? Para que la gentilidad haga lo que quiera con él. Y entonces me vendieron, pero el Eterno todo lo usó para bien, para conservar nuestro pueblo, ¿sí? Para salvar a nuestro pueblo. Entonces, a, a través de Yeshua, ¿verdad? Todo desfigurado y cambiado de nombre y transformado, también los efectos salvíficos, ¿verdad? Se da para la gentilidad, ¿no? Y lo otro es que pues el Eterno es tan poderoso que, bueno, él va trayendo, nos ha traído a nosotros, ¿verdad? El conocimiento de ese verdadero Mesías. Como yo le decía, para mí eso fue un descubrimiento bastante hermoso y ha sido y seguirá siendo un descubrimiento hermoso, conocerlo en su contexto, conocerlo en en su esencia, ¿verdad? Como judío, ¿verdad? Dentro de la cultura judía, dentro del contexto de la Torah. Es algo maravilloso, maravilloso. Yo creo que cada uno de las personas que tienen hambre y sed de la verdad, el Eterno les da la oportunidad, claro que sí, ¿no? De conocerlo, de saber quién es verdaderamente el Mesías. Entonces, eso es lo que encontramos en esta parashá. Apenas me quedé allí en la parte de re, no más, pero obviamente ahí se nos insta a que sigamos la bendición. La bendición es cumplir las misbot, los mandamientos del Eterno, ¿sí? Cumplir los mandamientos del Eterno. En esta parachá también se habla acerca de la Torah oral. Hay evidencia de la Torah oral porque dice aquí, matarás a los animales, ¿verdad? Así como yo te he mostrado. ¿Cómo? ¿Sí? Ah, uno dice, pero ¿cómo? ¿Quién dijo que hay que tener un cuchillo bien afilado? Que hay que cogerle, ¿verdad? La tráquea, la aorta, la tráquea, ¿verdad? Y todo eso para que el hermano no sufra. O sea, ¿quién le enseñó eso? Obviamente, el Eterno a Moshe, y Moshe lo fue transmitiendo. Cuando dice ahí, pondrá estas palabras a oído de Yehoshua, pondrás estas palabras a oído de Yehoshua, es que, ¿qué quiere decir? Que él cogía la Torah escrita y se la explicaba a Yehoshua para que él entendiera, él escuchara y entendiera. Entonces, hay una Torah oral, hay una Torah oral, que viene desde Moshe Rabbeinu, claro que sí, ¿sí? Que de pronto se le ha metido más cosas, se ha añadido cosas, ok, está bien, pero aquí lo más importante es investigar todo y retener lo bueno, como lo dijo también nuestro Rashtah, ¿verdad? El Rashtah, Rabino Shaul de Tarso. Entonces, sí, investigarlo todo, retener lo bueno, lo que verdaderamente me cambia, me transforma, me llega, me construye, eso retengamos. Lo que no, dejémoslo allí. No lo critiquemos, pero dejémoslo allí. ¿Sí? Porque a otros de pronto sí les sirve. Entonces, y lo están haciendo, entonces dejémoslo allí y respetemos. ¿Sí? Que dentro de la comunidad judía nosotros no nos pisamos como si de las mangueras. Respetamos a cada uno, ¿verdad? Con su judaísmo, con su nivel, su categoría y seguimos adelante. Amén. Entonces, mis amados, eh, los mandamientos, como les digo, no son gravosos. Los mandamientos nos llevan a una vida, ¿verdad?, de bendición, no solamente aquí, sino también dice que la verdadera recompensa está en el Olam Jabá. O sea, aquí se recibe parte de esa recompensa por guardar los mandamientos, pero allá en el Olam Jabá es donde veremos la verdadera recompensa de haber guardado, ¿qué? Los mandamientos de Hashem. Entonces, eh, como les digo, un mandamiento trae otro mandamiento y eso te da la fuerza, ¿verdad? Y te da la ayuda del cielo para que sigas adelante en el camino de Hashem, ¿sí? También en esta paracha se habla de lo que pide Hashem, lo que pide Hashem. Oh, y eso es bastante hermoso, ¿no? Ah,
lo que pide Hashem es que lo emulemos, que seamos como Él. Así de sencillo, ¿sí? Seamos como Él, ¿sí? Entonces, es muy bonito. También otras de las máximas que hay en esta paracha, ¿sí? Y esta paracha, pues obviamente es muy hermosa, muy linda. Hay mucho material que aprender. Pero quería yo compartirles hoy estos tres pesukim, ¿sí? De este Perek 11. Y sencillo, o sea, miren, yo les digo a ustedes también, miren, ahí está la bendición, la maldición. ¿Sí? Acuérdense lo que hacemos nosotros en la Havdalah, en el cierre de Shabbat, que el Eterno hace distinción entre lo sagrado y lo profano, luz, tiniebla, ¿sí? Los 6 días y el séptimo día, o sea, siempre diferencia, siempre haciendo diferencia, luz, oscuridad, etcétera. Asimismo, nosotros debemos entender que tenemos que tener la conciencia y la mente puesta y los ojos bien puestos para estar conscientes de hacer siempre lo que conviene, ¿sí? Lo que es bueno a los ojos de Hashem, ¿sí? Y hacer los mandamientos. Ahí dice, si no los haces, hay consecuencias. O sea, ya están, las consecuencias están. No haces los mandamientos, ahí están las consecuencias. Hay escrituras que hablan muy fuertemente acerca de las personas que no guardan la Torah, las instrucciones. Por allá en los Besorot dice allá uno de los sabios, dice allí, de los rabinos que estaban allí con el maestro y todo eso, y que estaban hablando acerca de algunos que se iban detrás de Yeshua y todo eso, decía de esta gente que no conoce la Torah, maldita es. Imagínense, hablaba en esos términos, ¿sí? Y también encontramos nosotros de que aquel que aparta su oído para no escuchar la Torah, su oración, su tefilá también es abominable. Entonces, todo eso encontramos, las sentencias tremendas de aquel que no quiere escuchar Torah, que no quiere escuchar las misbot, como que, ay, le pesan. Pero es que, o sea, es que si no se enseña la Torah, entonces, ¿cómo la persona va a saber lo que es luz y oscuridad? ¿Cómo es qué es profano y qué es santo? ¿Qué es bueno y qué es malo? Es a través del conocimiento de la Torah, ¿sí? A través del cumplimiento de las misbot. Entonces, por eso se hace importante que nos sumerjamos en ella, porque ella es la Torah de vida, ¿sí? Y la Torah andante es Yeshua, porque él cumplió perfectamente lo que le correspondía de la Torah al pie de la letra. Mis amados, que el Eterno los bendiga, que el Eterno los ayude y que disfruten este hermoso día de Shabbat. Para todos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.